Desde pequeña, fui una niña que creció sin carencias de ningún tipo, ni de amor. Se podría decir, ¿por qué no?, en el privilegio. Digo esto consciente de la connotación tan negativa que tiene este adjetivo. Pero hoy les pido que abramos nuestras mentes y vayamos más allá del mero prejuicio. El privilegio no es lo que entendemos normalmente. Hemos creado en nuestro inconsciente colectivo que el privilegio es aquella persona frívola, indiferente, déspota, maleducada y también con muchos recursos económicos. Y todos los adjetivos que se les vengan a la mente. Pero una vez Gandhi dijo, todo lo que hagas en este mundo será insignificante, pero es importante que lo hagas. Y por eso tengo el valor de estar aquí parada. Recuerdo tener 6 años la primera vez que observé a un niño vendiendo dulces de mi misma edad mientras yo salía de la escuela. Empecé a cuestionarlo y la manera de cuestionar de una niña de 6 años es obtener respuestas de su mamá. Le pregunté, imagínense lo difícil que tuvo que ser para una madre el explicarle a su hija que el mundo es un lugar con una desigualdad intrínseca, en donde desde que naces te van definiendo en tú sí, tú no, tú eres bueno, tú eres malo, tú eres rico, tú eres pobre. Imposible no despertar la sensibilidad nata de un niño al darse cuenta de esta diferencia. Y la pregunta surgió a mi mente, ¿por qué yo sí y él no? O viceversa. Porque yo lo único que entendía es que como niños, nuestro trabajo era jugar e ir a la escuela, ¿no? Y mi mamá me explicó que hay niños que si no trabajan, no comen. Que si no trabajan, los golpean. O en el peor de los casos, niñas que son robadas y son explotadas sexualmente. Mis papás se han caracterizado por ser unos papás nómadas y nos hemos cambiado como 10 veces de casa. Y con cambio de casa viene un cambio de escuela. Y no en todas las escuelas estuve en alguna que fuera la de los típicos niños privilegiados, entre comillas, o de los niños ricos. A los 11 años me encontraba compartiendo salón con personas o con hijos de personas que querían darles una mejor educación a sus hijos, pero tampoco tenían los recursos económicos para pagarles una colegiatura sumamente cara. En esta escuela, a mí me catalogaron como la bonita y la rica, cuando en realidad nadie sabía que habíamos llegado ahí por una serie de eventos desafortunados económicamente hablando. Me empecé a dar cuenta, o bueno, ahora me doy cuenta, que en ese entonces no quería que nadie se enterara de esta gran crisis económica que teníamos en la familia, porque yo creía que el valor de una persona se reducía en qué tanto dinero tienen tus papás o qué tan guapo eres. Así me hacía pensar mi inmadurez. Creía que el tener dinero me daba más oportunidades de ser la popular y la fancy, pero no era cierto. En esta vida nómada, entré a secundaria, en otra escuela, empecé a entrenar triatlón, y en triatlón pasó algo súper curioso. Yo entrenaba en centros deportivos del estado, y podía ver a alguien que trajera los tenis más caros del mundo, pero entendimos todos algo. Los tenis no corren por nosotros. Los que los tienen que hacer correr son tus piernas. El rifado podía ser el de menos recursos económicos, pero era el que tenía más hambre, el que se paraba y hacía las cosas, lo que le tocaba. Aquí me di cuenta que los privilegios no son solamente los económicos, los privilegios también van siendo físicos. Porque, por ejemplo, este es un dato, en Zitácuaro hay una veta de corredores natos fondistas. De aquí han salido uno de los mejores corredores de nuestro estado. Y no necesariamente es que tengan muchísimo dinero, es que simplemente nacieron con el privilegio. Nacieron con una capacidad muscular en las piernas que los permite hacer que sus piernas o sus músculos contengan más oxígeno. La vida fue pasando y entré a una nueva escuela en segundo de secundaria, en donde yo no era ni por cerca la más bonita, la de más varo o la más popular. Era probablemente la pobre, la sabelotodo, la enfadosa, la que hablaba mucho, la que siempre tenía opiniones. Y esto me hacía sentir mal, porque yo seguía sintiendo en mi inmadurez que tú, como persona, tu valor se reducía a qué tanto dinero tenías. Yo buscaba ser aceptada por ellos y no quería que me rechazaran. Es interesante ver cómo los adolescentes, en este adolecer de madurez,
Creemos que el valor de una persona se reduce a cuánto dinero tienen. Y es que este falso estigma del privilegio nos ha hecho creer que cuando tienes varo, tienes todo. Y muchas veces lo es. En esta escuela empecé a incursionar en el mundo del debate y como escucharon, fue amor instantáneo. Me enamoré completamente e inconscientemente me di cuenta que en este lugar podría ser completamente yo. En debate no importaba si eras gordo, flaco, rico, pobre o estas dualidades que existen que nos dividen como seres humanos, sino que en debate lo que importa es tu voz y lo que tienes para decir y cómo lo vas a decir. Me enamoré porque creía que era la manera en la que yo podía cambiar al mundo, cuestionándolo todo. En 2017 me fui en modelo de las Naciones Unidas internacional y objetivamente de mi grupo de amigos yo era la que traía menor nivel de inglés, tal vez menos preparación, tal vez menos cultura y por algún motivo ahí tuve resultados favorables. Me fue bien, muy bien. Después de la emoción de los resultados me pregunté como, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué a mí me fue bien cuando técnicamente era la que tenía menos chances? Y me di cuenta que al igual que los chavos de triatlón, yo era la que traía hambre, yo era la que traía ganas y la que traía este ímpetu de poder hacer las cosas. Y fue lo que me hizo entrar al debate, entrar a la discusión y no quedarme solo en la periferia. Al regresar yo seguía súper emocionada, pero de alguna manera me daba coraje ver cómo mis compañeros que me acompañaron, algunos, como simplemente no veían lo interesante de poder cuestionar al mundo e imaginarnos que podríamos cambiarlo porque nuestras resoluciones podrían llegar a las manos de los delegados reales de la ONU. Y entonces me empecé a acordar de todos mis amigos de la escuela, de los papás que no tenían tanto dinero, porque al final del día se volvieron como mis hermanos. Y entonces me enteré que dos ya se habían salido de estudiar para empezar a trabajar. Una, a mi misma edad, a los 15 años, ya tenía un hijo como de 1. Y otra estaba buscando dinero para ir a abortar. Y me empecé a dar cuenta de la diferencia que existe en nuestro país. Mientras unos tienen que chambear para llevar dinero para su casa, otros tenemos la oportunidad de vivir la vida loca, ¿no? Al final del día, no podemos resolver estos problemas, porque la pregunta sigue y seguirá. ¿Por qué yo sí y ellos no? ¿Por qué tú sí y alguien más no? Sigue pasando, regreso de China y mi voz tenía una fuerza impresionante. Me becan en el TEC de Monterrey por debate, literalmente me pagaban la escuela por hacer lo que más me gusta. Me volví una feminista apasionada y al entrar a prepa iba en segundo semestre y recuerdo que fue la primera marcha feminista en el Zócalo de la Ciudad de México donde quemaron, rompieron todo. Lo debatimos en una clase y todos decían, no son formas. Y una chava y yo éramos las únicas que defendíamos el movimiento. A partir de ahí me empezaron a llamar feminazi, la feminazi lesbiana y muchas cosas más. Empezaron a hacer TikToks burlándose de mí y me molestaba mucho. No entendía cómo es que este privilegio no los dejaba ver esta dualidad de Méxicos. ¿Por qué no les permitía ver que el mundo está así de dividido, así de separado? Y entonces entendí que no es que fueran malas personas, es que simplemente vivíamos en un contexto limitado. Este privilegio del que les hablo, el privilegio económico sobre todo, nos va metiendo en burbujas en las que todos hemos estado de una u otra manera. No logramos ver que fuera de nuestro estigma, de nuestro mundito, hay personas y hay un México completamente diferente. Hay muchos Méxicos en nuestro mismo país. A veces tenemos que pararnos y ver que a lo mejor fuera de las paredes de nuestra escuela, fuera de las paredes de nuestros fraccionamientos, fuera de las paredes de esta colonia perfecta, hay un mundo lleno de personas que están buscando poder acceder a las mismas oportunidades que nosotros tenemos. Porque muchas veces no es que falte talento, es que faltan oportunidades. Y por otro lado, no es que falten oportunidades,
es que faltan las ganas. Si tenemos esta dualidad, ¿cómo podemos mezclarlas? Mi coraje al momento de que me llamaran feminazi no era solamente que me lastimaran, era que no lograban entender como yo que estas mujeres que quemaban, rompían todo, era porque no podrían volver a ver a sus hijas que fueron asesinadas, porque eran mujeres que fueron violadas. Y es que esta burbuja de privilegio les hacía creer que el simplemente no haberlo vivido no los hacía empáticos. Pero no nos podemos justificar es que conforme a mi historia, pues yo no he vivido violencia de género. Yo no he vivido violencia de ningún tipo. Porque entonces pasa lo que hoy, y tenemos a senadores, candidatos a gobernador, que la pasan súper mal o que tuvieron una vida súper dura porque se levantaban a las 6 de la mañana para jugar golf. O, mientras por el otro lado tenemos a niños que se paran a las 4 de la mañana para caminar un buen de kilómetros para llegar a una escuela y obtener una educación deficiente. El estar en tantas escuelas, convivir con tantas personas, me hizo darme cuenta, como les dije, de dos cosas. Uno, entendí que los que no entienden y están en una burbuja de privilegio, no es que estén mal, es que no han logrado ver este mundo con otros ojos. Los vemos desde la óptica de la opulencia. Y en segundo lugar, me permitió entender que en nuestro país hay muchos Méxicos. Y esto lo único que hizo es quererme motivar. Motivar en buscar la manera de cómo hacer que esta infinidad de Méxicos se junten, se unan. Y entonces me puse a reflexionar, ¿cómo podemos hacer que esta falta de oportunidades, tú sí y tú no, se vaya disminuyendo? Y me di cuenta que la diferencia entre una chava estudiante del TEC de Monterrey, que tiene plato en su mesa todos los días y techo sobre su cabeza, y una chava que trabaja de la misma edad para llevar comida a sus 5 hermanos, es que una nació de su mamá y la otra también. No podemos resolver el problema de quién nace en cuna de oro y quién nace en un pesebre, pero lo que nos toca hacer es que el nacer en un pesebre no sea una sentencia de desgracia. Creo que el privilegio no solamente es económico. Creo que tenemos a personas con las capacidades de compartir como Santi Marquina. Tenemos a personas con capacidades físicas como Jorge Pineda. Tenemos a increíbles cantantes como Dani Corona, que estuvo en otro bloque, y cada uno tiene capacidades distintas. Si cada uno en sus capacidades se las queda para sí mismo y para el reconocimiento propio, entonces estaremos siendo una sociedad otra vez individualista y nos quedaremos con el mismo México de siempre, en donde yo triunfo, pero tú no. Y no te sirve de nada estar en la cima de la opulencia, en la cima del éxito, en la cima del mundo, si la vista para abajo es un mundo lleno de personas que tratan de escalar contigo, pero simplemente no pueden por la falta de oportunidades y por esta falsa meritocracia que no los deja. Como les dije, esta capacidad que me dieron mis papás por tanto cambio de escuela, me hizo reflexionar varias cosas. Uno, necesitamos encontrar nuestro privilegio. No importa de qué tipo, económico, físico, mental, intelectual, lo que sea, pero necesitamos encontrarlo. Y la manera de hacerlo es probando de todo. En segundo, necesitamos compartirlo. Porque si lo compartimos, poco a poco, probablemente, estaremos haciendo que el México se vuelva menos desigual. Si eres bueno en matemáticas, si te vas a una colonia con menos recursos económicos a dar asesorías, en una de esas estás haciendo que un niño o una niña encuentre una de sus pasiones y no sé, tal vez le regalas un gran ingeniero o ingeniera a México. En tercer punto, necesitamos hacer entre todos privilegio con privilegio, hombro con hombro. Que las capacidades
y estas diferencias y estos privilegios se vayan borrando, porque desafortunadamente vivimos en un México en donde nadie se ve las caras, todos tenemos una venda. Pero si vamos juntos, si vamos hombro con hombro, privilegio con privilegio, tal vez unos con otros nos quitemos la venda, nos dejemos de ver como personas distintas y nos empecemos a ver como seres humanos. Por último, me di cuenta que tal vez el ser una persona privilegiada también incluye el poder hablar como lo estoy haciendo yo aquí hoy. Porque, por ejemplo, tengo una amiga que es activista de los sordos, mudos y sordomudos. Y si ella hubiera nacido con el privilegio de poder hablar como yo el día de hoy, probablemente conquistaría el mundo. La verdad es que las causas sociales no se limitan al área de humanidades, ¿no? No importa si eres matemático, si eres astronauta, si eres buzo, al final del día todo se reduce a cómo funcionamos como sociedad. Y si la sociedad, al ver la sociedad, lo único que vemos es una sociedad fragmentada, rota, dividida, y donde unos están arriba y otros abajo, entonces es un México que yo definitivamente no quiero volver a ver. El mensaje no es solamente que nos tenemos que volver empáticos, sino que nos tenemos que volver apasionados con lo que hagamos, porque cuando te apasionas encuentras la felicidad y al compartirla, compartes tu felicidad. Si yo no hubiera encontrado a las personas que aman el debate, probablemente nunca me hubiera apasionado así de ello. Necesitamos también preocuparnos por las causas sociales. Puedes enfocarte en los derechos de los presos, los derechos de las personas con alguna discapacidad, en el feminismo o cualquier causa que te apasione. Porque de alguna manera así estaremos poniendo nuestro granito. Y entonces te pregunto, ¿ya encontraste tu privilegio? Gracias.